Era una mañana gris en Madrid, una de esas mañanas que parecen anunciar un cambio profundo, antes incluso de que suceda algo. Lidia Lozano, rostro emblemático de la crónica social española y una de las figuras más reconocibles de la televisión, acababa de tomar una decisión que llevaba meses aplazando. Hablar. Romper, por fin, ese silencio que había mantenido para proteger no solo su intimidad, sino, sobre todo, la salud de su marido, Charlie, el hombre que la acompañó durante décadas entre focos, aplausos y tormentas mediáticas. Durante 15 años investigando vidas de celebridades, he presenciado muchas confesiones dolorosas, pero pocas con la densidad emocional que envolvía aquella. La periodista estaba acostumbrada a contar la vida de los demás, diseccionarla, analizarla, contextualizarla, convertirla en noticia. Pero cuando la vida propia se convierte en territorio inexplorado, cuando el sufrimiento llama a la puerta del hogar, incluso los profesionales más experimentados comprenden que la verdad, a veces, puede pesar tanto como una montaña. Y eso era exactamente lo que le ocurría a Lidia Lozano. Durante meses había mantenido una sonrisa firme ante las cámaras, incluso cuando su voz temblaba ligeramente, o sus ojos se llenaban de un brillo que solo quienes la conocían realmente sabían descifrar. Algo no estaba bien. Algo en casa se estaba resquebrajando. El deterioro físico de Charlie, cuidadosamente ocultado al público, había sido progresivo, casi imperceptible para quienes no convivían con él diariamente. Empezó con un cansancio extraño, un agotamiento que parecía no corresponderse con su ritmo de vida. Él siempre fue un hombre disciplinado, prudente, amante del orden, de esos que saben equilibrar trabajo y descanso con una precisión casi quirúrgica. Por eso, cuando Lidia notó los primeros signos de debilidad, lo atribuyó a un periodo de estrés pasajero. No imaginaba que aquellas señales serían el preludio de una lucha mucho más compleja. La primera vez que Charlie perdió el equilibrio mientras subía las escaleras de su casa, Lidia sintió un nudo en el estómago. No dijo nada, él tampoco. Compartieron un silencio cargado de interrogantes, de esos silencios que se instalan en las paredes como una sombra fría. Con el paso del tiempo, los episodios se hicieron más frecuentes, siempre breves, siempre inesperados, pero cada vez más inquietantes. Lidia, profesional de la palabra, descubrió entonces lo que significaba callar por amor. Y ese silencio, paradójicamente, fue el que terminó consumiéndola por dentro. La prensa comenzó a especular cuando ella faltó a un par de compromisos profesionales. No era habitual. Lidia era rigurosa, constante, seriamente comprometida con su trabajo. Las ausencias levantaron las primeras sospechas, rumores que serpenteaban en pasillos de redacciones y platós. ¿Le pasa algo? ¿No estará enferma? ¿No será Charlie? La maquinaria mediática, siempre hambrienta, daba vueltas alrededor de la pareja, y aún así, ella se mantuvo firme. Sonreía, respondía con elegancia, evitaba dar explicaciones, pero los rumores crecían, alimentados por su propia discreción. Fue en ese periodo que comprendió que el escudo que había levantado para proteger a su marido estaba empezando a volverse en su contra. Cada silencio era interpretado como un misterio, cada gesto como una confirmación, y Lidia, que había construido una carrera basada en la capacidad de desentrañar verdades ajenas, se encontraba atrapada en una contradicción dolorosa. Sabía que el público merecía una explicación, pero también sabía que su esposo necesitaba tiempo, calma y dignidad. Una tarde de otoño, Charlie se desmayó. Esta vez no fue una caída leve ni un tropiezo pasajero. Fue un desplome total, brusco, inesperado. Lidia lo encontró en el suelo, pálido, respirando con dificultad. Aquel momento marcó un antes y un después. Mientras esperaba la ambulancia, sosteniéndole la mano con fuerza, sintió por primera vez el verdadero significado del miedo. No el miedo mediático, ese miedo calculado que se experimenta cuando uno teme un titular, sino el miedo profundo, visceral, ese que solo aparece cuando la vida de un ser querido pende de un hilo invisible.
En el hospital, mientras los médicos realizaban las primeras pruebas, Lidia permaneció en silencio, mirando fijamente el suelo. Ese suelo frío, impersonal, en el que tantos pacientes han dejado sus esperanzas. Allí fue consciente de que ya no podía ocultar lo que estaba pasando. Charlie necesitaba apoyo, necesitaba cuidados, necesitaba tratamientos, y ella, como figura pública, necesitaba protegerlo sin aislarse completamente del mundo. Las horas en la sala de espera se transformaron en una eternidad. Cada vez que un médico pronunciaba su nombre, Lidia contenía la respiración. El diagnóstico definitivo aún tardaría, pero las primeras impresiones sugerían un problema neurológico. Las palabras degenerativo y crónico surgieron en los primeros informes, sin que nadie se atreviera a pronunciarlas con certeza. La incertidumbre era una daga lenta. Cuando finalmente regresaron a casa, Charlie estaba exhausto. Lidia también, pero algo había cambiado en ella. Una resolución interna, casi imperceptible, había comenzado a tomar forma. Sabía que pronto tendría que hablar. Sabía que su silencio ya no era coherente con la situación, y sabía que ocultar la verdad prolongaría una agonía emocional que comenzaba a afectar su salud mental y física. En los días siguientes, la periodista se dedicó plenamente a su marido. Canceló compromisos, evitó eventos sociales, pasó horas consultando médicos, especialistas, terapeutas, y en medio de ese caos silencioso, descubrió una faceta de sí misma que hasta entonces no había explorado del todo: la vulnerabilidad. Aunque siempre se mostró fuerte ante el público, Lidia había construido su identidad profesional sobre una armadura invisible. Ahora, esa armadura empezaba a agrietarse. Por las noches, mientras Charlie dormía, ella se sentaba en el salón, con las luces apagadas, repitiéndose una y otra vez la misma pregunta: ¿cuándo debo decir la verdad? No se trataba de una estrategia de comunicación. No buscaba titulares ni compasión. Era simplemente una cuestión de honestidad, de coherencia, de amor. Su marido, consciente del torbellino mediático que comenzaba a formarse, la animó a seguir adelante con su vida. Era su manera de protegerla. Pero Lidia sabía que no podía seguir evadiendo la realidad. Tenía la obligación emocional, con él, con quienes la seguían, consigo misma, de explicar lo que estaba ocurriendo, aunque fuese en términos prudentes y respetuosos. Un día, mientras preparaba el desayuno, Charlie la miró fijamente y con una voz casi susurrada, le dijo: «Habla, Lidia. La gente te quiere, y yo también. No tienes por qué cargar con todo sola». Aquellas palabras, pronunciadas desde la fragilidad pero también desde el amor más profundo, fueron el detonante que necesitaba. Ella sintió que las lágrimas, tantas veces contenidas, finalmente encontraban un cauce natural. No lloró por debilidad. Lloró porque comprendió que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Ese mismo día, después de acompañar a Charlie a una de sus sesiones de rehabilitación, Lidia regresó a casa, encendió su ordenador y comenzó a escribir unas notas. No era un discurso, no era un comunicado oficial. Eran pensamientos sueltos, emociones acumuladas, fragmentos de un proceso interno que la había llevado a una encrucijada. Sabía que, tarde o temprano, tendría que compartirlos con el público. En ese proceso introspectivo, recordó las veces en que había informado sobre enfermedades ajenas. Recordó críticas, especulaciones, exclusivas apresuradas. Y entonces entendió algo fundamental. La enfermedad de un ser querido no es solo un diagnóstico médico. Es una experiencia emocional que transforma por completo la manera en que uno se relaciona con el mundo. Antes de romper su silencio, Lidia decidió hablar con sus amigos más cercanos en el gremio. Presentadores, colaboradores, periodistas que habían compartido con ella cientos de debates televisivos. Todos le transmitieron el mismo mensaje: haz lo que te dicte el corazón. Pero el corazón, en ese momento, estaba dividido. Por un lado, la necesidad de proteger a Charlie. Por otro,
la urgencia de liberarse de una carga emocional que comenzaba a asfixiarla. Esa tensión interna se convirtió en el motor narrativo de esta etapa de su vida. Cada día era una batalla entre la discreción y la exposición, entre la fortaleza y la fragilidad, entre la privacidad y la responsabilidad pública. Lidia sabía que cualquier palabra que pronunciara sería escrutada, analizada, reproducida, pero también sabía que guardarse la verdad sería insostenible. Su voz interior insistía en recordarle algo que había aprendido durante décadas de profesión. La verdad, cuando se cuenta con respeto, nunca es destructiva. Puede doler, puede incomodar, puede generar debate, pero también puede humanizar, acercar, crear puentes. Y ella quería tender un puente entre su vida privada y su carrera pública, sin renunciar a ninguna de las dos. Fue en ese punto de su historia, justo cuando la presión mediática se intensificaba y la situación de Charlie fluctuaba entre días buenos y días alarmantemente frágiles, cuando Lidia comprendió que su silencio, lejos de proteger, estaba empezando a herir. A herirla a ella. A herir a quienes la querían. Y a herir, en cierto modo, la relación de confianza con su audiencia. Y así, con esa mezcla de miedo, determinación y amor profundo, Lidia Lozano se preparó para dar un paso que cambiaría para siempre la manera en que el público la percibía: contar la verdad sobre la salud de su marido. El día en que Lidia Lozano decidió hablar públicamente sobre la salud de su marido, Charlie, no fue elegido al azar. Ella sabía que, en el mundo mediático, el tiempo es tan importante como la información misma. Había sido testigo, durante 15 años de carrera periodística, de ruedas de prensa precipitadas, confesiones improvisadas, comunicados apresurados que terminaban empeorando la situación en lugar de aclararla. Por eso, cuando tomó la determinación de romper su silencio, lo hizo con la serenidad de quien entiende profundamente el impacto de las palabras. Sin embargo, por mucho que tratara de prepararse, nada podía suavizar la inquietud que la acompañó desde el amanecer de aquel día. Quienes la conocen bien, aseguran que Lidia siempre fue una mujer de energía luminosa, capaz de llenar un plató con solo entrar. Pero aquella mañana, su aura era distinta, más sobria, más pesada, más humana. Sabía que lo que estaba a punto de compartir no solo afectaría a su familia, sino también a su identidad profesional. En cada frase que había preparado latía un conflicto emocional profundo. Exponer la fragilidad de Charlie, pero también demostrar que incluso las figuras públicas merecen respeto en sus momentos más duros. Mientras se maquillaba antes de acudir al programa donde revelaría la noticia, sus manos temblaban ligeramente. Era un temblor casi imperceptible, pero suficiente para que la maquilladora, que la había visto en innumerables situaciones tensas, notara algo distinto. ¿Estás bien?, le preguntó con voz suave. Lidia sonrió de manera automática, pero el gesto se desvaneció rápido. «Hoy no», respondió. Y fue la primera vez que lo dijo en voz alta. Hoy no estaba bien. Hoy sería el día en que tendría que exponer ese dolor contenido que había ocultado tras una profesionalidad impecable. En el trayecto hacia el plató, Lidia miraba por la ventana del coche, observando cómo Madrid se despertaba entre tráfico y prisas. Cada semáforo parecía alargar su ansiedad. Cada rostro desconocido en la calle le recordaba que pronto millones de personas conocerían una verdad que ella había guardado con uñas y dientes durante meses. Cada edificio que pasaba frente a sus ojos era un recordatorio de la vida cotidiana, esa vida que ella y Charlie habían visto transformarse por culpa de un diagnóstico incierto que amenazaba con alterar para siempre su futuro. Cuando llegó al estudio, varios compañeros la recibieron con abrazos y sonrisas de apoyo. Algunos sabían, otros intuían, pero todos entendían que algo delicado estaba a punto de revelarse. Lidia caminó lentamente hacia el camerino, respirando hondo, intentando mantener el control emocional. Su móvil vibraba con mensajes de amigos, familiares y colegas que le enviaban fuerza. Los leyó sin responder. No tenía energía para palabras que no fueran las que ya había preparado para ese día.
El ambiente en el estudio se volvió especialmente silencioso cuando anunciaron que la entrevista de Lidia sería emitida en directo y que trataría un asunto personal. La audiencia, siempre atenta a la vida de sus presentadores y colaboradores favoritos, llenaba las redes sociales con suposiciones. Algunos temían por la salud de la periodista, otros creían que se trataba de un retiro profesional. Nadie imaginaba la verdad exacta, pero todos intuían que sería algo grave. Cuando las luces se encendieron y la cámara enfocó su rostro, Lidia sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza irregular. El presentador, consciente de su fragilidad emocional, la recibió con un tono respetuoso, casi paternal. Ella intentó sonreír, pero sus ojos, humedecidos, revelaban la lucha interna que libraba. Tomó aire, entrelazó sus manos y comenzó a hablar. Sus primeras palabras fueron simples. Hoy estoy aquí porque necesito contar algo que durante mucho tiempo he guardado en silencio. En ese instante, la tensión en el plató se volvió palpable. Las miradas se clavaron en ella con una mezcla de inquietud, empatía y respeto. No era la Lidia risueña que suele iluminar los debates televisivos. Era una mujer atravesando una de las pruebas más difíciles de su vida. Pausó durante unos segundos. Sentía que el nudo en su garganta amenazaba con romper su compostura, pero continuó. Mi marido, Charlie, está enfermo, y lo hemos llevado en silencio durante meses porque necesitábamos entender lo que estaba ocurriendo antes de compartirlo con el mundo. Al pronunciar la palabra enfermo, su voz se quebró. Fue un quiebre mínimo, pero sinceramente devastador. El público comprendió, en un instante, que no se trataba de una dolencia pasajera. A partir de allí, su relato se volvió más íntimo. Lidia describió con cuidado los primeros síntomas, los mareos, los desmayos, la progresiva pérdida de equilibrio. No entró en detalles clínicos, no por falta de claridad, sino por respeto a su esposo. Sin embargo, sus palabras transmitían la angustia de quien ha visto a un ser amado enfrentarse a un deterioro físico que avanza sin pedir permiso. Ha habido días buenos y días terribles, confesó. Días en los que pensé que lo recuperaría todo, y otros en los que temí perderlo. El estudio permanecía en silencio absoluto. Incluso los técnicos, acostumbrados a trabajar entre el ruido mecánico de cámaras y órdenes, se mantenían inmóviles. La vulnerabilidad de Lidia había creado un espacio de respeto que trascendía la simple entrevista. Era un momento humano, profundo, casi sagrado. La periodista continuó explicando que habían consultado a numerosos especialistas y que, aunque aún no tenían un diagnóstico definitivo, todo apuntaba a una afección neurológica compleja. Contó cómo su vida había cambiado por completo. Las mañanas dedicadas a citas médicas, las noches en vela, el miedo constante, la incertidumbre devastadora. Mientras hablaba se le quebraba la voz, pero nunca perdió el hilo. No estaba allí para conmover, estaba allí para liberar un peso que ya no podía cargar sola. Cuando mencionó que había decidido ausentarse de algunos programas para estar junto a Charlie, varias personas en el estudio asintieron con comprensión. Era evidente que, más allá del espectáculo televisivo, Lidia estaba viviendo una tragedia silenciosa. Y la forma en que lo contaba, con esa mezcla extraordinaria de dignidad y dolor, impactó profundamente a todos los presentes. Pero lo más conmovedor de la entrevista fue cuando habló de él como hombre, no como paciente. Charlie es fuerte, es bueno, es alguien que ha estado a mi lado incluso cuando yo he enfrentado las críticas más duras de mi carrera, y ahora me toca estar a su lado con la misma fuerza. Aquellas palabras desataron un aplauso espontáneo, aunque breve, porque nadie quería romper el clima emocional que se había creado. En ese momento, las redes sociales comenzaron a estallar. Miles de mensajes de apoyo inundaron Internet. Estamos contigo, Lidia. Fuerza para Charlie. Gracias por tu valentía. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tendencia nacional. La gente entendía que lo que estaba ocurriendo no era una estrategia mediática ni un titular sensacionalista. Era una confesión auténtica, humana y dolorosa.
El presentador, con extrema delicadeza, le preguntó cómo estaba ella. Y Lidia, por primera vez desde que comenzó la entrevista, mostró una vulnerabilidad absoluta. «Estoy cansada», dijo. «Muy cansada. Pero también estoy agradecida, porque tengo a mi marido conmigo, y porque sé que no estamos solos. Hoy necesitaba contar la verdad para poder seguir adelante». La sinceridad de esa respuesta atravesó la pantalla. En décadas de carrera periodística, pocas veces había visto a una figura pública exponerse de esa manera sin perder un ápice de dignidad. Lidia no buscaba compasión, buscaba comprensión, y la consiguió. Tras la entrevista, cuando las cámaras se apagaron, el estudio se llenó de aplausos sinceros. Colegas, técnicos, productores se acercaron a abrazarla. Ella los recibió con lágrimas silenciosas, de esas que no son de tristeza pura, sino de alivio. De haber soltado, al fin, un peso insoportable. Al salir del plató, el aire frío de la noche la golpeó con fuerza. Pero esta vez, la sensación no era de angustia, sino de respiro. Había hablado. Había contado lo que durante meses había sido su tormento. Y aunque sabía que habría titulares, debates y opiniones, también sabía que muchas personas la acompañarían emocionalmente. En el coche de regreso a casa, Lidia apoyó la cabeza en la ventana, dejando que la ciudad se desdibujara en luces y sombras. Encontró su móvil lleno de mensajes. Algunos de amigos cercanos, otros de compañeros de profesión, cientos de desconocidos enviando cariño. Lo leyó todo, lentamente, dejando que cada palabra la reconfortara. Cuando llegó a casa, encontró a Charlie sentado en el salón, con una manta sobre las piernas y una sonrisa tenue. Él la miró con esa expresión amorosa que no necesitaba palabras. «Lo hiciste bien», le dijo. Lidia se acercó, tomó su mano y apoyó la frente contra la suya. «Lo hice por nosotros», respondió. La mañana siguiente a la revelación pública de Lidia Lozano marcó un punto de inflexión en su vida y en la de Charlie. No porque la enfermedad hubiera cambiado súbitamente, ni porque los desafíos desaparecieran de un día para otro, sino porque, por primera vez en muchos meses, la periodista despertó con una sensación de alivio profundo. Una liberación silenciosa, casi espiritual, acompañaba cada respiración. La carga emocional que había llevado escondida se había disipado parcialmente al transformar el silencio en palabras y la angustia en verdad compartida. Los medios dedicaron la apertura de sus programas a su testimonio. No era la típica noticia sensacionalista que suele dominar los titulares de la prensa rosa. Era un relato humano, triste y honesto. Los periódicos destacaban su valentía, las tertulias hablaban de su dignidad, y las redes sociales continuaban llenándose de mensajes de cariño y apoyo. Incluso profesionales del sector médico se pusieron en contacto con ella de manera privada, ofreciendo orientación, opiniones especializadas o simplemente palabras de consuelo. Pero más allá del eco mediático, el verdadero cambio se produjo dentro de su hogar. Ese día, Lidia preparó el desayuno despacio, con una calma que no sentía desde hacía meses. Mientras el café burbujeaba en la cafetera, escuchó los pasos lentos, pero seguros, de Charlie acercándose a la cocina. Él la saludó con una sonrisa tímida, cansada pero llena de complicidad. No hacía falta hablar. Ambos sabían que habían cruzado una barrera emocional importante. Sin embargo, la revelación pública no resolvía la situación médica. Los especialistas continuaban investigando, realizando pruebas, descartando diagnósticos y proponiendo tratamientos experimentales. La incertidumbre seguía siendo la protagonista del día a día. Pero ahora, al menos, no tenían que vivirla en solitario. Ese apoyo social inesperado se convirtió en una fuerza invisible que sostenía a Lidia en los días más difíciles. Personas que jamás habían conocido a Charlie se interesaban genuinamente por su evolución. Excompañeros de programas antiguos se acercaban para ofrecer ayuda. Incluso algunos críticos que, en el pasado, habían sido duros con ella, enviaron mensajes pidiendo disculpas y deseando fuerza. La periodista comprendió entonces que la vulnerabilidad, lejos de debilitarla, la había humanizado ante los ojos del público.
El mito de la presentadora siempre fuerte, siempre sonriente y siempre capaz de cargar con cualquier situación, se había roto. Y en su lugar emergió una mujer real, que luchaba cada día para sostener a la persona que amaba. Durante semanas, la vida de la pareja se organizó en torno a un calendario médico rígido. Terapias físicas, evaluaciones neurológicas, consultas con especialistas internacionales. Cada visita era un viaje emocional en sí mismo. Había días en los que Charlie mostraba pequeñas mejoras, un paso más firme, una frase sin vacilación, una tarde sin dolor. Y Lidia se aferraba a esos destellos con un fervor casi infantil. Pero también había días oscuros, días en los que el cansancio era tan profundo que él apenas podía levantarse de la cama, y ella sentía cómo el miedo volvía a acechar, como un animal silencioso dispuesto a devorar la paz recién encontrada. A pesar de ello, Lidia desarrolló una resistencia emocional sorprendente. Tal como había hecho durante su carrera, se adaptó a los cambios, gestionó la presión y mantuvo la cabeza alta incluso cuando la tristeza la superaba. Pero esta vez, su fortaleza no era una máscara para las cámaras. Era una coraza construida para sostener a su marido. En los momentos más íntimos, mientras cuidaba de él, se daba cuenta de cómo el amor puede transformarse con el tiempo. No desaparece, eso jamás, pero adopta nuevas formas. Comprensión absoluta, paciencia infinita, cuidado constante. Lo que antes eran cenas en restaurantes, viajes improvisados o fines de semana en la playa, ahora eran charlas suaves al atardecer, manos entrelazadas en silencio y sonrisas que decían mucho más que las palabras. La enfermedad, paradójicamente, les había regalado un tipo de cercanía que antes no habían experimentado. Uno de los episodios más significativos ocurrió un domingo por la tarde. Charlie, sentado en el sofá, le pidió a Lidia que pusiera música. Ella eligió una canción que solían escuchar hace décadas, cuando su relación era joven y todo parecía más sencillo. Al sonar los primeros acordes, él la miró con ojos brillantes y murmuró: «No quiero que esto nos quite quiénes somos». Aquella frase, llena de lucidez y fragilidad, atravesó el alma de Lidia. Comprendió que, a pesar de la enfermedad, del deterioro físico y del miedo constante, Charlie seguía siendo él. Y mientras él permaneciera así, ella tendría fuerzas para seguir adelante. Ese día tomó una decisión silenciosa: comenzar a reconstruir sus rutinas, aunque fuera de manera simbólica. Volver a cocinar sus platos favoritos, retomar pequeñas tradiciones familiares, redecorar algunos espacios de la casa para traer calidez y energía. Incluso convenció a Charlie para dar paseos cortos por el barrio, aunque fuera con ayuda. Cada paso que él daba representaba una victoria. Cada gesto cotidiano era un recordatorio de que la vida, incluso en su estado más frágil, sigue siendo vida. Pero no todo era calma. La exposición pública también tenía su lado oscuro. Algunos medios, ignorando la sensibilidad del tema, comenzaron a especular sobre el tipo de enfermedad, sobre posibles diagnósticos, incluso sobre pronósticos sin fundamento médico. La prensa sensacionalista explotaba titulares alarmistas para atraer audiencia. El deterioro de Charlie avanza, la situación es crítica. Testigos afirman que Lidia está al límite emocional. Nada de eso había sido confirmado, pero las especulaciones crecían como una bola de nieve. Lidia, con la experiencia profesional que la caracterizaba, sabía que ese tipo de distorsiones eran inevitables. Aún así, le dolían profundamente. No por ella, la periodista estaba acostumbrada a lidiar con críticas y rumores, sino por Charlie. Él no merecía ser convertido en un titular más. Era un hombre discreto, reservado, que siempre había evitado el protagonismo. Por eso, Lidia decidió limitar sus apariciones mediáticas. No quería alimentar la maquinaria del rumor. No quería que la salud de su marido se convirtiera en entretenimiento. En cambio, se enfocó en lo verdaderamente importante: su bienestar emocional y físico. Comenzó a documentarse sobre enfermedades neurodegenerativas, terapias alternativas,
hábitos de vida que podían mejorar la calidad del paciente. Se convirtió, casi sin quererlo, en una experta en un campo que jamás habría imaginado estudiar. Pero lo hacía con una determinación admirable, impulsada por el amor y por la necesidad de comprender lo que enfrentaban. Con el paso de los meses, su casa se transformó en un refugio donde el tiempo parecía fluir de manera diferente. Las mañanas eran suaves, llenas de cuidados y conversaciones cortas. Las tardes, momentos de descanso y reflexión. Y las noches, cuando el silencio envolvía el hogar, se convertían en un espacio donde Lidia finalmente procesaba todo lo vivido durante el día. A veces lloraba, a veces escribía en un pequeño cuaderno, otras veces simplemente miraba a Charlie dormir y agradecía que aún estuviera allí. La periodista también comenzó a practicar una nueva forma de gratitud, valorar los detalles diminutos, la sonrisa de Charlie cuando recordaba una anécdota del pasado, su manera de apoyarse en ella con confianza absoluta, los momentos en los que recuperaba claridad mental y conversaban como antes. Cada gesto era una joya que ella atesoraba con devoción. Entendió que la vida no siempre se mide en grandes acontecimientos, sino en pequeños instantes que pasan desapercibidos para la mayoría, pero que para ella tenían un valor incalculable. A nivel emocional, Lidia también vivió una transformación profunda. Descubrió que pedir ayuda no era sinónimo de debilidad. Permitió que amigos cercanos la acompañaran en su proceso, que familiares se involucraran, que expertos la asesoraran. Comprendió que el amor que sentía por Charlie no podía sostenerse únicamente sobre sus propios hombros. Necesitaba una red de apoyo sólida, y por primera vez en su vida, aceptó construirla. En medio de todo este proceso, empezó a reflexionar sobre el futuro, no desde el miedo, sino desde la aceptación. Sabía que la enfermedad podía tener un curso impredecible, que tal vez enfrentarían momentos muy duros, pero también sabía que cada día que pasaban juntos era una victoria contra la incertidumbre. Ya no vivían esperando un diagnóstico definitivo, vivían apreciando cada instante. Un día, mientras conversaban en el jardín, Charlie le tomó la mano y le dijo: «No quiero que mi enfermedad apague tu luz». Lidia lo miró con lágrimas contenidas y respondió: «Mi luz siempre será tuya». Ese intercambio, tan breve y tan intenso, sintetizaba la esencia de su relación. Dos personas enfrentando juntas lo desconocido, sosteniéndose mutuamente con un amor que ni siquiera la enfermedad podía erosionar. Y así, capítulo a capítulo de sus propias vidas, Lidia y Charlie comenzaron a vivir una nueva etapa. Una etapa en la que la fragilidad convivía con la fortaleza, la tristeza con la gratitud, y la incertidumbre con la esperanza. Ella seguía siendo una figura pública, pero ahora también era el pilar emocional de su marido. Él seguía luchando día a día, aferrándose a la vida con una dignidad admirable. La historia que comenzó como un doloroso secreto se transformó, poco a poco, en un testimonio de amor, resiliencia y humanidad. Y aunque nadie, ni médicos, ni periodistas, ni ellos mismos, podía prever lo que depararía el futuro, ambos tenían claro algo esencial. No estaban solos, porque a veces romper el silencio no solo libera, también salva. Si esta historia te ha emocionado, si valoras el periodismo humano, la verdad contada con respeto y las historias que nos recuerdan lo que realmente importa, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada semana publicamos nuevos reportajes, análisis exclusivos y testimonios que merecen ser escuchados. Haz clic en suscribirse. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando, narrando y compartiendo historias que inspiran, conmueven y acercan a las personas. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y gracias por ser parte de esta familia que crece cada día más.